Bienvenidos a nuestro webinar. Yo soy Adriana Isinena, cofundadora de MAPI. Desde MAPI Academy abrimos espacios de aprendizaje sobre temas clave que impactan directamente a la industria inmobiliaria. Hoy vamos a hablar de un tema que puede marcar la diferencia entre cerrar una venta o dejar pasar una gran oportunidad, y es el Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Guatemala. Gracias, como siempre, a nuestro aliado estratégico de República Inmobiliaria. Hoy nos acompaña María José Aresti. Gracias por sumarse siempre a estos espacios de aprendizaje y crecimiento. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas en el chat y al terminar su presentación se las haremos llegar a Juan para que las responda. El webinar, como siempre, queda grabado para quienes entren tarde. Mañana estará en nuestro canal de YouTube y siempre se los hacemos llegar por correo. María José, te dejo a ti la palabra. Gracias, Adriana. Gracias a todos los que nos están viendo también. Como decía Adriana, creo que el webinar de hoy es muy importante y tiene mucho valor porque al final de cuentas es un tema que puede cambiar que cambia por completo el valor, el uso y el potencial de cualquier terreno en la ciudad de Guatemala, como es el tema del Plan de Ordenamiento Territorial o como lo conocemos como POT. Y no es una casualidad que lo estemos abordando ahora. La Municipalidad de Guatemala actualizó recientemente este instrumento y eso tiene implicaciones muy concretas para todos, para quienes quieren vender una propiedad, para quienes buscan dónde invertir y para quienes trabajan en el sector inmobiliario y necesitan entender cómo construir mejor y con más certeza. Eh, si bien es cierto, el POT no es solo una herramienta para urbanistas o arquitectos, es una guía práctica que sentimos que define qué se puede construir, en qué cantidad y con qué propósito en cada zona de la ciudad. Entonces, saber leerlo, al final de cuentas, aunque sea en un nivel básico, puede ayudarte a entender mejor por qué un terreno vale más o vale menos, cómo presentar mejor una propiedad o incluso descubrir oportunidades que otros no han visto. Y para guiarnos en esta conversación, tengo el gusto de compartir espacio con Juan Miguel Carrillo. Él es fundador de LX Arquitectura, con más de 12 años de experiencia en diseño y acompañamiento a desarrolladores en algunos de los proyectos más importantes del país. Y al final de cuentas nos va a ayudar a responder la gran pregunta que nos une en este webinar, que es cómo interpreto el POT para tomar mejores decisiones inmobiliarias. Así que Juan Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy. No, hombre, ustedes, pues muchísimas gracias por la invitación. Em, Arranquemos, ¿no? Así que bueno, hola a todos, bienvenidos. Eh, Como bien dijo María José, mi nombre es Juan Miguel Carrillo, soy director de LXG Arquitectura. Hoy quiero platicar con ustedes sobre cómo entender y saber interpretar el POT, cómo esto puede ayudarlos a potenciar sus ventas, a ser los mejores asesores para sus clientes, propietarios de tierra, y en un momento dado llegarlos a convertir en aliados estratégicos con los desarrolladores. Los objetivos, bueno, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan leer y entender las restricciones y oportunidades que ofrece el POT. Nos vamos a enfocar principalmente en las zonas G, que son las más frecuentes en el casco urbano, y al final vamos a hacer una revisión práctica usando plataformas digitales como la de la MUNI y la del Registro General de la Propiedad, que los va a ayudar a ustedes a recopilar cierta información como para ese due diligence. Antes de entrar en materia, vamos a hacer el break comercial y les quiero hablar un poquito, digamos, de mi oficina. Em, la empecé desde el 2012 y desde entonces pues nos hemos dedicado a crear espacios que combinan diseño, innovación y funcionalidad. Contamos con una amplia experiencia en proyectos residenciales de lujo, oficinas corporativas y espacios comerciales. Y como bien mencionaba María José hace un rato, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas desarrolladoras inmobiliarias de las más importantes del país. Somos un equipo multidisciplinario, integramos profesionales de diversas especialidades, por eso nos dedicamos desde el diseño hasta la construcción. Y esto nos permite abordar proyectos desde diferentes perspectivas. Tenemos más de 150.000 metros cuadrados diseñados y alrededor de 45.000 metros cuadrados construidos, lo que pues nos da chance de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Así que ya saben que estamos a las órdenes. Muy rápidamente quiero mostrarles algunos proyectos, ¿verdad? Sobre la línea de residencias de lujo, ¿verdad? Hemos trabajado en residencias de playa, residencias
en la ciudad, temas de proyectos corporativos, hemos trabajado para Cayala, puntualmente, y con el tema de desarrollos inmobiliarios, hemos tenido oportunidad de diseñar algunos edificios y meternos al detalle de la distribución de apartamentos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya entrando en materia, ¿qué es el POT y por qué importa? ¿No? Eh, pues el POT básicamente, para responderles, es el manual de urbanismo de la ciudad. Define qué se puede hacer en cada zona del municipio, si puedo construir una vivienda, un comercio, cuántos niveles se pueden construir, cuánto me tengo que retirar del vecino en algunos casos. Em, y todo esto afecta, como bien sabrán ustedes, el valor de una propiedad y también su potencial. Y pues eso es justamente lo que sus clientes buscan entender. Aquí la idea es digamos, poder asesorar mejor a los dueños de las tierras, como les mencionaba hace un rato. Ahora, ¿cómo se desarrolló el POT? Pues en primera instancia pudiera parecer que no hay una lógica detrás de él, pero pues esto no es cierto. Hay mucha investigación y mucho criterio. Em, y los elementos que se tomaron en cuenta pues fueron las vías principales, el Transmetro, no sé si ven mi puntero, pero bueno, el Transmetro es uno de los ejes principales alrededor del cual se desarrolló el POT. Em, Así que hay muchas líneas todavía de Transmetro pendientes por hacerse. Las pendientes de los terrenos influyen mucho también en la clasificación de terrenos, los barrancos, la disponibilidad de servicios como alcantarillaje, servicio de iluminación pública, em, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que los terrenos tienen mejor conectividad, más cercanía a los ejes principales como los que define el Transmetro, se permite una mayor densidad y en cambio en las zonas de riesgo o con acceso limitado se restringe un poquito más el desarrollo. Y pues esto tiene mucho sentido, ¿no? No haría sentido permitir la construcción en un terreno de alto riesgo, por ejemplo, si esta información la sabemos. Y el evento que pasó en el Cambrai hace algunos años es un claro ejemplo de eso. Entonces, ya hablando un poquito de qué son las zonas G del POT, yo estoy seguro que todos los que se dedican a bienes y raíces han escuchado, conocen la clasificación, pero no sé si saben específicamente las diferencias entre cada una de ellas. Em, pero básicamente las zonas que se refiere a zonas generales, es como si la ciudad estuviera dividida en niveles de intensidad de uso. Desde la G0, que básicamente son de conservación y no se puede construir, hasta la G5, que nos permite proyectos muy densos, bastante altos, sobre todo con las reformas que se hizo recientemente, que mencionaba María José, y usos mixtos. Entonces, cada una de estas zonas tiene reglas específicas que determinan qué puedes hacer en ese terreno y por lo tanto cuánto vale realmente. Que esta parte es clave, entender que un terreno, el valor de un terreno se define en función de lo que se puede construir ahí o del potencial que tiene para generar ventas inmobiliarias, ¿no? Y pues esta es la parte donde yo creo que se hace más interesante para ustedes. Em, Entonces, rápidamente, esto lo voy a pasar rápido porque realmente creo que la carnita de la presentación está en el ejercicio práctico que quiero que hagamos para evaluar valores de propiedades. Entonces, como mencionábamos hace un rato, la zona G0 es una zona de protección o reserva. Generalmente no se permite construir en ella. Se ubican en áreas ecológicas, rías, barrancos y zonas de riesgo. Y su valor comercial puede ser limitado, a menos de que hay proyectos en donde se quieren hacer parques en los barrancos, etcétera, y pues ahí es distinto, ¿no? La G1 es una zona donde ya se permite la construcción de muy baja densidad. Aquí, como pueden ver en la imagen, la altura está severamente limitada y hay temas de permeabilidad que se refiere a la porción del terreno que debe permanecer sin construir
para permitir que las aguas de lluvia regresen a nuestros mantos freáticos. Entonces, si continuamos, tenemos la zona G2, en este caso el área de permeabilidad. Si se dan cuenta, el volumen que aparece ahí construido ocupa una mayor parte del terreno, hay menos permeabilidad, se permite una mayor altura, pero sigue siendo una zona principalmente residencial. Luego pasamos a los terrenos G3. Estos son de los que más se van a encontrar en el casco urbano. Estos ya permiten una densidad media. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, hay que respetar algunas permeabilidades, el 10% nada más, pero puede presentarse en algunos casos complicaciones para diseñar sótanos. Y por último tenemos los terrenos G4 y G5, que son los de mayor densidad, ¿no? Aquí, como pueden ver las imágenes, se ocupa el 100% del terreno, no hay necesidad de dejar ningún tipo de permeabilidad, se puede excavar perfectamente para desarrollo de sótanos, etcétera. ¿Y cómo afecta el POT el valor de la tierra? Que tal vez ahí ya vamos entrando un poquito a lo que a la esencia de este webinar. Entonces, aquí pueden ver dos imágenes que representan básicamente la tabla de aplicación del POT según el tipo de terreno. Aquí tengo la imagen de un G3 y un G5. La mayor parte de información que se encuentra acá realmente es de mayor uso para arquitectos y diseñadores o para desarrolladores, ¿verdad? Cuando hablamos de ciertos retiros, pozos de luz, etcétera. Pero hay una métrica que creo que es la más importante para ustedes y es el índice de edificabilidad. En este caso aparece una edificabilidad base y una edificabilidad ampliada. Estoy seguro que ya bastantes de ustedes están familiarizados con el concepto de la ampliación, pero pues la MUNI tiene un programa como de incentivos en donde si los diseños cumplen con ciertas características, la MUNI lo premia dándole mayor altura y mayor construcción, mayor edificabilidad. Pero básicamente estos factores lo que representan es cuántas veces se puede construir el área del terreno. Entonces asumamos que esto es un terreno de 600 metros cuadrados. En la edificabilidad base de un terreno G3 vamos a tener 2.7 veces esa área. Entonces quiere decir que podemos construir aproximadamente 1.620 metros cuadrados. Mientras que para un G5 vamos a tener una edificabilidad base de 6 veces, ¿no? Entonces para un terreno de 600 metros cuadrados son 3.600 metros cuadrados de construcción. Entonces, esta es a la que realmente creo que le tienen que poner atención ustedes y la que tienen que saber cómo interpretarla para, para poder determinar y maximizar sus ventas, ¿no? Sus ingresos por venta de tierra y para poder asesorar bien a sus clientes. Entonces aquí, siempre sobre la línea de cómo afecta el POT el valor de la tierra, tengo este cuadrito en donde se va a poder entender mejor lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a partir de que nuestro terreno en ambos casos va a tener 650 metros cuadrados. En el caso de la zona G2, vamos a tener que el índice de edificabilidad es de 1.8, o sea, 1.8 veces esta área, lo que nos arroja una edificabilidad máxima de 1.170 metros cuadrados. Para el terreno G5 vamos a asumir las mismas propiedades, ¿no? 650 metros cuadrados. En este caso nos vamos a ir con una edificabilidad un poquito ampliada, no nos vamos a ir a la base, que es 6, la vamos a asumir que el desarrollador está generando transparencia en la fachada principal, accesibilidad universal para personas con discapacidades. Entonces, con eso se logra una edificabilidad de un factor de 8, lo que se traduce a 5.200 metros cuadrados de construcción. Ahora bien, si nos vamos al siguiente renglón que dice área vendible, pues claro está que no todos los metros cuadrados del proyecto se logran vender. Tenemos que tomar en cuenta que si fuera un edificio residencial, digamos, que van a haber lobbies, van a haber circulaciones verticales,
¿verdad? Gradas de emergencia, elevadores, lobbies por cada nivel. Entonces, yo creo que es razonable pensar que de este 1.170 metros cuadrados, el 80% de esa área va a ser área vendible. Eso quiere decir que para un terreno G2 se traducen a 936 metros cuadrados y para un terreno G5 pues son 4.160 metros cuadrados. Si seguimos con el siguiente inciso, podríamos asumir que un precio de venta promedio para la zona y el tipo de proyecto son $2.800 el metro cuadrado. Vamos a mantener los mismos valores para cada proyecto. Y ya con esta información podemos llegar a un potencial de venta del proyecto. O sea, que este proyecto potencialmente pudiera generar ventas por $2.620.000, mientras que el del G5 pudiera generar ventas potenciales de $11.650.000 aproximadamente. Entonces, esta es la parte donde ya les voy dando algunos datos que creo que les pueden servir. El desarrollo inmobiliario es básicamente un negocio financiero, más que de diseño, de vender propiedades. Hay un modelo financiero que tiene que afinarse mucho y los desarrolladores necesitan validar antes de empezarle a pagar a los profesionales, arquitectos, geotécnicos, todo esto, que el proyecto en papel haga sentido. Y para eso usan ciertos rangos en donde si no se cumplen, pues de una vez descartan el proyecto y no van a perder más tiempo en él. Y uno de ellos es el peso que tiene la tierra en el proyecto. En un cuadrito de Excel que vamos a ver más adelante, les detallo mucho más estos rangos que aparecen aquí abajo, pero como regla general, los desarrolladores, y depende del tipo de proyecto que sea, van a querer que la tierra se mantenga entre un 8% y el 15% del valor de ventas que ese terreno pueda generar, que ese proyecto pueda generar. Eso quiere decir, aquí ahorita lo estoy poniendo al 12%, pensando que es un terreno de densidad media, siendo un G2. Bueno, este todavía es baja, pero lo vamos a poner en un 12%. Y eso nos arroja que el 12% de los 2.6 millones que pudiera generar de ventas se traduce a $314.000, 315.000, básicamente. Mientras que para un terreno G5, el 12% de casi 12 millones de ventas se traduce a 1.4 millones de dólares. Entonces ahí es donde vemos cómo el POT influye. Hoy ya lo vemos normal, hoy y lo damos por hecho, em, pero cómo el POT influye en el valor de la tierra. Y hace 15 años, no más, 16 años, en el 2009, cuando fue puesto en marcha, digamos, pues realmente generó bastante polémica, porque había gente que creía que tenía terrenos muy, muy, muy valiosos y de repente le pusieron una clasificación G1, G2, y el valor de la tierra se vino al suelo. Y en cambio, algunas personas que tal vez tenían terrenos que les tocó una clasificación G5, que tal vez por ubicación geográfica pensaron que no tenían mucho valor, pues esas tierras se revalorizaron. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el POT para determinar el valor de la tierra? Estoy investigando para este webinar, me metí a unos portales inmobiliarios, nada que ver con Mapping, por supuesto, ese es el mejor. Algunas opciones de terrenos, o sea, estos son datos reales que logré conseguir de internet. Y lo que quiero es que hagamos este ejercicio para responder las siguientes tres preguntas, básicamente. Uno es, ¿podría ser atractivo para un desarrollador alguno de estos dos terrenos? ¿Es razonable el precio? ¿Y qué asesoría podrían dar ustedes al propietario de la tierra qué asesoría pudieran darles ustedes al propietario de la tierra? Y es que aquí creo que el, el- la postura, digamos, del desarrollador inmobiliario es
compleja, porque por un lado tiene que ponerse en los zapatos del dueño de la tierra, en el caso estén haciendo el match, digamos, con desarrolladores inmobiliarios, em, y tratar de conseguirles el mejor valor posible, pero también tienen que ponerse del lado del desarrollador inmobiliario y traerles productos que sean atractivos para ellos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla un segundito y me voy a pasar a el cuadrito de Excel. Permítame un segundito. Listo. Quiero ver. Según yo, sí están viendo mi pantalla. Entonces, vamos a... Este básicamente es el mismo ejercicio que vimos antes, con la diferencia que les metí algunos datos más aquí abajo. Entonces, el primer terreno, no sé si lo apuntaron, pero bueno, ambos terrenos están en la zona 15. Ambos terrenos tienen una clasificación de zona G3. El primer terreno tiene un metraje de 1612 metros cuadrados. Entonces vamos a apuntar aquí 1612 metros cuadrados. Y tiene un valor de $1.200.000. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí rapidito. Ya sabemos que para nuestros terrenos G3, el índice de edificabilidad base es 2.7. Sin embargo, cuando se tratan de propiedades para desarrollo inmobiliario, obviamente los desarrolladores siempre van a tratar de maximizar las ventas que pueden lograr en él. La edificabilidad máxima para un terreno G3, al menos en la normativa del POT anterior, es 4. Yo creo que asumir que siempre van a lograr la máxima edificabilidad es un error, muchas veces por los tamaños de los terrenos o por topografía o por diferentes razones no se logra cumplir con todos los incentivos, pero creo que podemos asumir que por lo menos un 3.5 le van a lograr sacar. Siempre manténganlo un poquito más abajo. Esta tabla, si les interesa, se las puedo compartir. De hecho, la diseñé para ustedes. Em, Todos estos campos que están en gris son editables. Entonces, digamos, para una edificabilidad de 3.5, para un terreno de 1612 metros cuadrados, nos arroja que tendríamos un potencial constructivo de 5.642 metros cuadrados. Siempre quedémonos con este 80% de área vendible, nos da que son 7.737.6 metros cuadrados que podemos construir. Para la zona y el tipo de proyecto, vámonos con $2.500 el metro cuadrado de venta. Y esto nos da que tiene un potencial de venta el proyecto de $19.3 millones. Aquí es donde nos vamos a pasar al peso de la tierra y es donde se los detallé un poquito más. Para edificios residenciales en zonas de alta densidad, ya hablemos G4, G5, un desarrollador inmobiliario estaría dispuesto a pagar entre un 12 y 15% de este valor de ventas para terrenos de alta densidad. Para terrenos de mediana densidad, como podría ser un G3, estamos hablando que va a estar entre un 8 y un 12. Notificaciones, aquí el valor de la tierra se sube porque obviamente el riesgo del desarrollador es menos, únicamente está haciendo la urbanización y pues obviamente toda la parte legal. En notificaciones la tierra pudiera llegar a pesar entre un 20 y un 30% y para condominios entre un 15 y un 25%. Entonces estos son rangos, ¿verdad? Que les ayudan a ustedes a jugar con estos números. Entonces, regresando, sabemos que tenemos un terreno de mediana densidad, estamos hablando de un terreno G3, vamos a estar entre un 8 y un 12, vámonos al rango superior de permítame, que hay un error. Aquí lo había modificado al G5 para ensayar una cosa, nos vamos a regresar al G3. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, yéndonos al 12% del valor de las ventas,
nos arroja que el terreno, que un desarrollador inmobiliario pudiera llegar a pagar hasta 1.350.000 dólares. El terreno yo lo encontré en venta en 1.2 millones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí realmente hay una oportunidad. Y ustedes, poniéndose del lado, en este caso, del lado del dueño de la tierra, pueden hacer este ejercicio rápido, pueden determinar cuánta es la venta que el desarrollador inmobiliario pudiera llegar a generar de este proyecto y decirles, amigo, yo creo que usted está dejando 150.000 dólares sobre la mesa. eh, Conozco al desarrollador inmobiliario y les puedo hacer el match y yo les recomiendo que subamos el precio y pactamos la negociación de ahí. Y al mismo tiempo, digamos, al momento de hablar con el desarrollador inmobiliario, pues ustedes no lo están, tampoco están actuando, digamos, en contra de él, porque el desarrollador inmobiliario de todas maneras estaría dispuesto en un momento dado a pagar esa cantidad de dinero por la tierra. Dentro de su modelo financiero, los números pudieran chequear. Eso no quiere decir que eso es lo que le van a pagar, ¿no? O sea, obviamente habrá un periodo de negociación y digamos que cierran en el 10%. Digamos que la negociación se cierra en el 10% del valor de la tierra. Quiere decir que ese cliente, ese propietario del terreno, va a recibir 1.128.400 dólares. Mientras que si hubiera empezado su negociación en 1.2, pues probablemente se lo hubieran apretado más. Y obviamente, si el dueño de la tierra gana más plata, pues ustedes también, todos contentos. Eh, Algo que me gustaría que me cuenten, tal vez en los comentarios y lo vemos en la sección de preguntas. No sé si alguno de ustedes ya hace un ejercicio similar a lo que estamos viendo o al momento que tienen acceso a tierra, ¿cómo saben si está demasiado cara o demasiado barata? Sé que en algún momento tuve acceso a una tabla donde dice más o menos rangos de precios por zona, digamos en la zona 15, el precio de vara cuadrada es de tanto, en la zona 4 es altísimo, igual que en la zona 14, contrario a uno que creería, la zona 4 es súper cara. Pero entonces me gustaría saber si esa es la forma en que validan ustedes el valor de la tierra o si usan algún instrumento como este. Pero bueno, con esto vemos que dejámoslo al 12%, como lo teníamos. El precio por metro cuadrado del terreno sería de 840 dólares y ajustado a precio por vara cuadrada son 587 dólares por vara cuadrada. Eso les ayudaría a ustedes a validar también con el precio por vara que está pidiendo el propietario. Ahora me voy a pasar al ejercicio 2. Dice que es un terreno siempre en la zona, ¿verdad? Zona 15, G3. Ahora va a tener 1.000 metros cuadrados y el propietario está pidiendo 950.000 dólares. Entonces vamos a modificar este número. 1.000 metros cuadrados, 950.000 dólares. Vamos a mantener todo lo demás igual, ¿verdad? Estamos hablando de un terreno G3 con una edificabilidad de 3.5. Siempre vamos a asumir que de estos 3.500, solo el 80% lo va a poder vender a un precio de 2.500 dólares el metro cuadrado igualmente. Eso quiere decir que el potencial de venta del proyecto va a ser de 7 millones de dólares. Mantenemos la misma densidad, ¿verdad? Estamos entre el 8 y el 12. Vámonos al límite superior y esto nos arroja que el valor de la tierra máximo que un desarrollador inmobiliario pudiera considerar pagar son 840.000 dólares. Esta persona estaba pidiendo 950.000. Y esto es un dato real. Como les digo, no fabriqué la información para que coincidiera, sencillamente pasó. Eh, y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Normalmente uno tiende a creer que lo que es de uno vale mucho y vale más. Y más cuando se trata de terrenos y tierras, y si esa tierra tiene una propiedad y fue la casa donde yo crecí toda mi vida, hay un valor emocional que realmente existe solo para uno, ¿no? Entonces, esa tierra sencillamente está sobrevalorada.
y por eso les hacía la pregunta de cómo lo validan ustedes, porque aquí creo yo que es donde existe la oportunidad de ustedes convertirse en aliados o socios estratégicos con desarrolladores. Si ustedes hacen este ejercicio, ven que el terreno está $110,000 más caro de lo que un desarrollador pudiera eh, considerar pagar, pues hay dos opciones, ¿no? O sea, uno es dejarlo pasar y decir, bueno, este terreno no sé si vale la pena ni siquiera que se lo reporte a alguien. O dos, empezar a hacer ese trabajo de negociación desde antes. Incluso pueden mostrarle esta tabla al dueño de la tierra y empezar a tratar de ponerlo en ese mindset de, mire, vamos a tratar de lograr la mejor negociación, pero pues la tierra, el valor de la tierra se define por lo que se puede construir ahí. Aquí lo más que se pueden construir son 2.800 metros cuadrados. Depende del tipo de proyecto, bla, 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 ¿verdad? Todo esto. Entonces, si ustedes logran que el dueño de la tierra ya esté en un mindset de negociar y ya llega con una idea pueden decirle, miren, ¿sabe qué? Pidamos $860,000. Pero por lo menos él ya va a ir dispuesto a escuchar ofertas y no va a estar cerrado en que su tierra vale $950,000. Pues eso creo que puede ser algo que, que, que si se llega a concretar el negocio en un momento dado y la negociación es mucho más fácil, pues si yo fuera desarrollador diría, órale, o sea, a mí me gustó trabajar con fulana o con fulano porque realmente la negociación se dio rápido, la tierra se cerró bien y a un precio que nos convenía. Entonces, eso, pues creo yo creo que que ahí hay valor. Em, entonces, pues, verá, ahí estamos. En este caso, el valor por vara cuadrada nos da 587, los mismos valores, porque está reflejado por la forma en que está la fórmula. Más o menos ese es el valor de tierra que nos da para la zona 15 en un terreno G3, según estos cuadros. Em, Sé que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, de preguntas, después después de que termine la presentación. Voy a volver a cancelar y voy a regresar al PowerPoint, permítanme. Creo que es aquí. Correcto. Entonces, regresamos para dar cierre, digamos, y contestar estas tres preguntas. ¿Podría ser atractivo para un desarrollador? El primero sí, el segundo, al menos con ese precio, definitivamente no. ¿Es razonable el precio? El primero, pues yo creo que está dejando plata sobre la mesa, ya lo validamos. El segundo, pues tiene que bajar realmente, su tierra no vale lo que piensa. ¿Qué asesoría podrían dar al propietario de la tierra? Pues a uno, ¿no? Lo que hablamos, súbale y al otro, bájele. Y bueno, esa parte, con eso concluye la parte, digamos, de cómo el POT, cómo se puede utilizar el POT para determinar el valor de la tierra. Y pasamos a dos herramientas que les quiero presentar que creo que les pueden servir mucho para el due diligence o para empezar a recopilar esa información, ¿no? Una es la consulta virtual del POT, que no sé si ustedes ya tienen acceso a ella. Y de esta, básicamente, hay tres datos que creo que nos importan. Uno es el área catastral, que esto es lo que Catastro tiene definido para la propiedad. En este caso son 391.22 metros cuadrados. Ojo que no siempre esto coincide con las escrituras, sobre todo si son propiedades que se escrituraron hace muchos años, hay muchísimos errores en el registro. Em, Normalmente cuando les ofrecen un terreno, pues típicamente ya sabe el dueño de la tierra qué zona G es, pero si no, pues aquí se puede validar. Y otra, aquí hay otro montón de información más, pero yo creo que una importante para ustedes pudiera ser si está afecta el área de influencia primaria de aeronáutica civil. ¿Por qué?
Aquí dice que no, este terreno que investigué no era afecto al cono de aeronáutica civil. Si tiene un terreno G5 que permite, digamos, en su máxima altura, ahora creo yo que sobrepasar los 100 metros de altura, el cono de aeronáutica civil de todas maneras manda por encima de cualquier clasificación de la MUNI. Así que si, digamos, el cono de aeronáutica civil dice, este terreno no puede construirlo más alto de 24 metros de altura, porque obviamente pone en riesgo la entrada y salida de vuelos, olvídense de su G5 y eso va a ser lo máximo que se va a poder construir, al menos en altura. Entonces, nuevamente ahí se revaloriza la tierra, nuevamente, ¿no? No importa que sea un G5, lo vamos a tener que tratar casi como un G3. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Si quieren, voy a pasar al siguiente slide y vamos a ver también la consulta a distancia del registro general de la propiedad. Y esta creo que es bastante importante. Esta es un poquito más tediosa. Hay que hacer un trámite. Hay que ir al banco, a un ban rural, creo yo, a pagar para que le habiliten a uno créditos. Pero realmente la información que se puede obtener de las propiedades aquí es importante o es interesante. Si alguien tiene un finca folio libro que pueda compartir o que quiera compartir, con mucho gusto podemos hacerlo, digamos, en vivo, ahí una consulta. Solo ojo que vamos a tener acceso, digamos, a cierta información del terreno que ustedes estén seguros que no importa que podamos acceder, digamos, a las escrituras y a información como gravámenes, hipotecas, embargos, etcétera. Si no lo tienen, pues no vamos a poder hacer la consulta, pero de todas maneras les voy a enseñar cómo se hace. Entonces, em, voy a dejar de compartir pantalla otra vez porque me tengo que pasar al navegador. Aquí está. Entonces, ahorita vamos a ver que me verifique la página de la página y la vamos a recargar. Ahí está. Entonces, la dirección la tienen en la presentación. Al momento de acceder a la dirección pod.munihuate.com van a llegar a esta página. Aquí donde se tienen que meter es al área de consulta de predios. Nos va a abrir esta nueva ventanilla. Eh, Aquí yo me metería la opción de qué puedo hacer en mi terreno. Van a tener que hacer su login. MR. Si no tienen cuenta, la van a tener que crear aquí en esta pestaña de registrarse, pero esto es bastante fácil de hacer. Y cuando llegamos a esta pantalla que dice seleccione cómo desea localizar el bien inmueble. Si ustedes tienen dirección del inmueble, número catastral o matrícula y terminación, pues buenísimo, lo pueden hacer así. Para efectos de este ejercicio lo vamos a buscar en el mapa. Entonces nos abre otra pantalla en el que aparece el mapa de la ciudad. Entonces aquí se pueden ir moviendo. Vamos a acercarnos más. Ahí está. Aquí van a ir viendo toda la ciudad. A medida que nos acercamos, van a empezar la clasificación de zonas. Ahorita me vine a la zona 15. Este eje que ven aquí, en diagonal, es el Boulevard Vista Hermosa. Y podemos ir buscando todos los lotes que existen en la ciudad de Guatemala. Y ya nos aparecen codificados por color. Podemos ver cómo se cumple lo que hablábamos de que sobre las vías principales la densidad crece y a medida que nos alejamos, esto sería Vista Hermosa 2, va bajando la densidad hasta que llega, digamos, a las áreas de barrancos eh, y podemos ver cómo algunas áreas sencillamente no se pueden construir. Nos vamos a regresar aquí al Boulevard Vista Hermosa y vamos a ir a ver este lote. Entonces, al momento que yo le doy clic al terreno 12, me aparece que la dirección del inmueble es la 20 Avenida, 317, pa, 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 pa. Si yo le doy en clic para consulta,
me va a abrir este PDF. Y aquí podemos validar la información que habíamos visto. Este terreno puntualmente tiene 1.416 metros cuadrados. Es una zona G4, como pudimos ver. Y en este caso no está afecta al área de influencia primaria de aeronáutica civil. Quiere decir que se va a poder construir la altura completa que un terreno G4 permite. Este documento lo pueden descargar, lo pueden mandar a imprimir, digamos, como PDF. Y aquí hay otra información importante, pero que realmente para efectos de corretaje no creo que sea importante. Entonces, esta es una muy buena herramienta y les va a dar esa información primaria del terreno. Y luego vamos a pasar rapidito a la página del registro general de la propiedad. Este es el homepage, ¿no? Y aquí vamos a meternos a la opción de consulta a distancia. Yo ya tengo un usuario creado, entonces vamos a ingresar. Antes de eso quiero ver si nos metemos a servicios en línea y accedemos a la consulta a distancia desde este menú. Aquí les va a dar todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo obtener el servicio de consulta a distancia? Procedimiento de creación, ¿verdad? Entonces, aquí siguen todas estas instrucciones. Como les digo, la verdad es que es un poquito engorroso, pero, pero la información que se obtiene de esto es importantísima. Hasta aquí ya podríamos poner una consulta de finca. Entonces, aquí en la consulta se pudiera poner finca tal, folio tal, libro tal, se escoge, digamos, el municipio en el que esté registrada la finca y ponemos consultar. Entonces, regresando a la presentación, pues, ¿qué información vamos a poder acceder? La ubicación exacta del terreno, medidas y colindancias, el propietario actual registrado. Sé que hay muchos temas de estafas a veces con temas de terrenos, que hay gente que está vendiendo el terreno y ni siquiera es de él. Hay veces que los propietarios no son transparentes y no cuentan que tienen embargos o que hay hipotecas. Pues toda esta información la van a poder validar previo a trasladar esa propiedad a un desarrollador inmobiliario, etcétera. Entonces, nuevamente, es un tema de agregar valor y poderle decir, miren, tengo este terreno o esta cantidad de terrenos que les pueden interesar y ya validamos que sí son los propietarios legítimos, que no tienen ningún tipo de gravamen o sí hay una hipoteca, pero ya hablé con el cliente y es por tal y al momento de cerrar el negocio ellos pagarían al banco, ¿verdad? Una serie de cosas. Em, y bueno, y pues básicamente esa es, traté de hacerlo lo más rápido posible, espero que no se hayan aburrido y quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Aquí están mis datos de contacto, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Súper, pues primero, muchas gracias, Juan Miguel, por la explicación y creo que también súper valioso el hecho de que lo hayas unificado con ejemplos, porque al final creo que es también muchísimo más fácil entender cuando lo pones en práctica y lo ejemplificas. Si quieren, obviamente ahora ya podemos entrar a la sección de preguntas. Como había dicho Adriana al inicio, pueden enviar sus preguntas al chat de este webinar y se las estaremos haciendo llegar a Juan Miguel. Y ya tenemos algunas, las vamos a ir como mezclando junto con las preguntas que teníamos desde República Inmobiliaria. Y primero preguntarte, Juan Miguel, al final el tema del POT fue algo que en su momento, cuando recién recibió la actualización desde República Inmobiliaria, lo trabajamos. Y tal vez es una pregunta que me gustaría hacerte, el hecho de preguntarte si crees que la actualización del POT llega en un momento necesario. Sí, 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 yo creo que sí. Em, no estoy tan familiarizado con toda la nueva normativa. Sé que hay ampliación de altura, sé que se modifica el cono de aeronáutica civil, sé que hay mayor edificabilidad y pues hace sentido. El valor de la tierra sigue subiendo y em,
Y pues obviamente esto también ayuda, bueno, no solo la tierra, materiales, eh, o sea, todo, todo. Entonces los desarrolladores necesitan poder monetizar o rentabilizar mejor los proyectos y creo que esta ampliación o esta modificación al POT contribuye a ello. Súper. Ahora me gustaría hacerte una pregunta que nos envía Alexander y dice, un cliente mío tiene un terreno con mezcla de G5 con G1. No es un barranco, sino un pequeño talud. Dice, saber si la municipalidad o es posible que se pueda unificar o modificar el valor G de un terreno. Sí, sí se puede. En ese caso, digamos, hay que tener el acercamiento con la MUNI. Un terreno, y sobre todo en terrenos grandes, pueden tener varias clasificaciones. Ahora, algo que yo no sabía y lo descubrí, digamos, haciendo la investigación para este webinar, que yo estaba Ujú, bajo el entendido de que siempre y cuando uno respetara la edificabilidad digamos, de cada zona G, era indiferente en qué parte del terreno lo emplazara. Entonces, digamos, yo podía emplazar la parte de G5 en la parte G4 y usar esa altura, porque al final de cuentas estoy como neteando áreas, pero no. O sea, sí hay que, en la zona G5 se puede construir G5, en la zona G3 hay que respetar las alturas del G3 y así sucesivamente. Pero sobre todo cuando son terrenos grandes, sí se puede tener un acercamiento si no estoy mal, creo que es a DCT, que es a la Dirección de Control Territorial, eh, y meter el caso puntual, ¿verdad? Y que lo analicen. Y dependiendo del tipo de proyecto que se quiera hacer, lo pueden aprobar. Ahora, creo que hay que llegar con una propuesta concreta. No pueden solo llegar a decir, miren, quiero que me unifiquen el ujú. terreno, sino que tiene que haber ya por lo menos un anteproyecto, creo yo, sobre ese terreno. Durante la presentación, obviamente, vimos la clasificación de las zonas del POT, que lo vemos ahí de la G1 a la G5, pero preguntarte un poco específicamente ya en zonas de la ciudad, ¿cuáles han ganado mayor valor o protagonismo gracias a la clasificación en el POT? Pues todas las zonas tienen ciclos. eh, entonces, no sé si el POT, bueno, definitivamente afectó. Pero digamos, hay ciclos en donde, no sé si recuerdan, hace algunos años yo recuerdo, habían como 37 licencias de construcción en trámite para zona 15. Eh, Ujú, en el momento que el mercado inmobiliario de la zona 15 se saturó, los desarrolladores dijeron, bueno, yo creo que es momento de empezar a ver otra zona. Y si ven, sigue habiendo construcción en zona 15, pero ya no el volumen que había hace algunos años. Entonces hay como ciclos. La zona 4 se volvió una zona muy atractiva hace algunos años. A mí me sorprendió cuando me enteré que de la ciudad en valor de tierra estaba la zona 14, la zona 10 y inmediatamente después la zona 4, cosa que yo no, ujú. no, no hubiera pensado. Es una zona donde la tierra es muy, muy, muy cara, muy deseada. Em, y pues más que zonas, definitivamente son ejes, ¿no? Entonces, si hay terrenos que están sobre vías principales que eventualmente van a tener acceso a un servicio de transporte público masivo, em, o vías principales, el valor de la tierra se disparó. Mientras que a medida que se alejan, ¿no?, de estas vías principales, pues el valor de la tierra va bajando un poco. Ahora siempre hay que validarlo con este cuadro que les mencionaba, ¿no? Porque no todos los G3 van a valer lo mismo. Al final, pues veíamos que va a depender más, son ejercicios individuales, ¿no? Por terreno, no todos los terrenos tienen la misma área, por lo que no van a tener el mismo potencial de venta, aunque tengan la misma clasificación. Una pregunta que nos envía Gerson, que está viendo el webinar, es si sabes si se puede solicitar una reevaluación de zonas generales. Em, una reevaluación de zonas generales. O sea que si pueden,
se les puede decir, miren, este es un G3, pero yo quiero que sea un G4. Sí, supongo que por ahí va en la pregunta. Sí, sé que cuando se unifican lotes, sí se puede. Entonces, por ejemplo, si hay un terreno G3 y se va a comprar el terreno de vecino, en ese caso se pudiera solicitar, digamos, una reclasificación y que lo conviertan en un G4. Ahora, no estoy seguro si se puede solicitar lo mismo solo porque sí, digamos, mi terreno vecino es un G4, como veíamos en el mapa de la MUNI, ¿no? Mi terreno Ujú. vecino es un G4 y el que está inmediatamente al lado ya es un G3. No sé, ahí sí no sé si se podría, pero pues yo creo que vale la pena tener el acercamiento con la MUNI y planteárselos. Juan Miguel, otra pregunta sería, y que creo que es interesante que podamos abordar en este espacio, es si hay algún tipo de proyecto que creas que se vuelven más viables o atractivos a la luz del POT actualizado. Ya, mire, realmente yo creo que ahí no tiene tanta influencia el POT. Y eso es algo importantísimo, digamos, en el mundo del desarrollo inmobiliario. Yo no soy desarrollador, pero es un tema que me gusta muchísimo y sí tengo un diplomado de desarrollo inmobiliario. Y es que en realidad la tierra tiene una vocación. Digamos, el POT no va a definir qué hay que diseñar o construir ahí. Es lo que la gente quiere y necesita. Entonces, yo hace poco estaba hablando con un amigo que es director en Grupo Apolo y platicábamos sobre cómo siguen haciendo plazas comerciales tras plazas comerciales, por ejemplo, y yo digo, ¿dónde, o sea, hablábamos, ¿va? Como que dónde está ese análisis de mercado? ¿Dónde está ese estudio de qué es lo que esa zona o ese terreno necesita? Porque yo creo que muchas veces no se hace. Entonces, realmente es un análisis de mercado, es un estudio de oferta, es un estudio de demanda que debería de decirle al dueño bueno, al desarrollador en este caso, estamos rodeados de edificios residenciales. Hagamos un proyecto que complemente esa oferta residencial. O estamos rodeados de edificios de oficinas. Hagamos un proyecto que complemente esa oferta de edificios de oficinas, ¿verdad? No propiamente el POT, yo creo que ahí ya viene más un estudio de oferta y demanda. Gerson nos pregunta, sí, pues nos gustaría, Juan Miguel, conocer tu opinión de qué, qué piensas de que ahora se podrán hacer niveles de parqueo sobre el nivel de la calle. En primera instancia, creo que hay un ejercicio de diseño importante que haya que hacer, porque si no se hace, creo que a nivel de fachadas, tal vez los proyectos pueden sufrir mucho. No, como les dije, todavía no estoy tan familiarizado con toda la nueva normativa del POT. No sé qué limitaciones hay con el tema de poner parqueos sobre el nivel de la calle, y si es que las hay, pero si no las hubiera, pues sí, a nivel de fachadas creo que algunos proyectos pudieran sufrir. Em, Me imagino que tal vez esto viene de una idea de no tener que profundizarnos tantos en los movimientos de tierra, em, pero pues yo creo que hay que abordarlo no sé, con una buena intención de diseño, creería yo. Sí, fijo. Preguntarte, Rodrigo nos manda la siguiente pregunta. Sobre el análisis para determinar el valor del terreno, ¿es posible utilizar este para otro municipio como Santa Catarina Pinula? Sí, yo creería que sí. Bueno, Santa Catarina Pinula ya publicó su POT, ¿verdad? Su plan de ordenamiento territorial. En el caso de ellos no son zonas G, sino que son SCP. Eh, y los índices de edificabilidad y altura varían, pero sí, ¿verdad? Lo único en ese cuadro de Excel, pues obviamente lo que habría que ajustar son los parámetros para que se adapten a ese tipo de zona.
Em, pues obviamente el metraje es fácil. Habría que adaptar las zonas que yo tenía como G0123445 a las SCP con sus índices correspondientes. El porcentaje de área vendible creo que se mantiene, ¿verdad? Creo que un 80% es un rango apropiado. Y nada más luego el precio de venta por metro cuadrado, ajustarlo a lo que el segmento y el sector pide, ¿verdad? No sé si sea más caro, no sé si sea más barato, pero sí, digamos que se puede utilizar es universal, digamos, haciendo estos ajustes. Gracias. La audiencia también nos está preguntando, esto es una como pregunta más, si ellos van a poder tener acceso a la presentación que estuvimos viendo hoy, si hay alguna manera en que podamos compartir el link con ellos. Yo creería que sí. Yo creo que sí, les puedo pasar el PDF. Pensaba, Súper. tal vez lo que les diría escríbanme directo a mi correo, eh, y yo con gusto por ese medio les puedo compartir la información que tenemos del POT, guías de aplicación, si es que les interesa entender un poquito más de eso, el Excel, que creo que tal vez es lo de mayor valor. eh, sí, con mucho gusto. Juan Miguel, a mí me gustaría como que podamos hacer este como cierre, hablando, o sea, haciéndote la pregunta de si te dijera cómo explicarías de forma sencilla cómo el POT influye directamente en los desarrollos y en cómo una persona quiere vender o comprar un terreno. Ahí sí influye directamente, ¿no? Como veíamos al inicio de la presentación, pues el POT vino a replantear por completo la forma en que diseñamos, en que construimos. Ahorita nos enfocamos únicamente en el tema de edificabilidad, pero pues también hay otros parámetros de diseño que exigen, ¿no? De bloques inferiores, bloques superiores, retiros. Eso de alguna manera, en un principio se creía que iba a dictar por completo la morfología de todos los edificios en Guatemala. A medida que creo yo que los arquitectos nos fuimos sintiendo más cómodos con la normativa y la supimos interpretar mejor, pues nos hemos dado cuenta que no todos los edificios se ven iguales. Em, pues sí, ¿no? ¿Verdad? Un terreno ahora, el POT es el que define si se puede construir mucho o poco. Entonces, afecta y afecta muchísimo, ¿no? Y lo importante, creo yo, es eh, entenderlo, saber cómo aplicarlo, entender bien sus limitaciones y sus oportunidades y darle. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos arquitectos, digamos, de otros países, europeos, por ejemplo, y, y obviamente uno aquí dice, ah, la verdad es que cómo restringen, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y allá se ríen de nosotros, pues, o sea, dicen, si ustedes supieran lo complejo que es diseñar y construir en países feos, pues, o sea, aquí tenemos realmente una normativa bastante flexible, eh, para poder diseñar y construir. Aquí lo que nos limita tal vez es un poquito el tema de plata, ¿no? Ahí viene más limitado por ahí, y tal vez en un momento dado un tema de tecnología constructiva, que siempre seguimos usando pues marcos estructurales y todo este tema. Pero ya me estoy saliendo del huacal. Pues gracias, Juan Miguel. Obviamente desde República Inmobiliaria agradecerte por tu tiempo, por el espacio, por haber compartido con nosotros y también agradecerte a ti, Adriana, por que nos suman a estos espacios con MAPI. Sí, gracias por la invitación. Ojalá que les haya sido de valor y, y que me inviten en otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en redes. Como les digo, mañana va a estar subido el episodio y pasen todos una feliz noche. Feliz noche.